Un hombre rico ignoró a la mendiga hasta que su hijo se detuvo, miró hacia atrás y dijo, «Papá, esa es mamá». Leo Blake apretó la mano de su padre con fuerza mientras salían del gran salón de baile del Hotel Blackstone. El edificio brillaba detrás de ellos con luces doradas derramándose por la acera. Hombres de traje reían a carcajadas cerca de la parcacoches. Mujeres con vestidos brillantes se hacían fotos bajo las lámparas de araña de cristal. El olor a champán y perfume caro aún persistía en la nariz de Leo. Su padre Brian Blake no se detuvo. Ya estaba al teléfono con una mano en el bolsillo de su abrigo y la otra guiando a Leo por los escalones de mármol. «Sí podemos cerrar para el lunes», dijo Brian a su auricular Bluetooth. «Ten los documentos en mi oficina a primera hora». Leo lo miró pero no dijo nada. En su pequeña mano aferraba un osito de peluche gastado. Algo que no encajaba en este mundo pulcro, algo que solía vivir en una casa diferente, con una voz diferente que le leía cuentos y le cantaba nanas. Giraron por una calle lateral que había perdido sus luces. Estaba más tranquila, más fría. Los charcos reflejaban tenues letreros de una cafetería cerrada. Leo caminaba más despacio, algo lo tiraba. Entonces lo oyó, una voz suave casi ahogada por el viento. «Eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol». Se detuvo. Justo delante, cerca del borde de un escaparate cerrado, una mujer estaba encorvada sobre un cochecito desgastado. Su cabello rubio estaba recogido sin apretar con mechones cayendo sobre su mejilla. Su abrigo era demasiado grande, deshilachado por las mangas, y sus manos estaban pálidas, moviéndose con cuidado sobre algo dentro del cochecito. Leo parpadeó. No era un bebé. Un pequeño y viejo osito de peluche yacía envuelto en una manta descolorida. La mujer lo protegía del viento murmurándole suavemente como si estuviera vivo. Brian notó el cambio de ritmo. Miró de reojo rápidamente y luego apartó la vista. Su agarre en la mano de Leo se hizo más fuerte. «No mires fijamente, Leo», dijo con voz áspera. «Sigue caminando». Leo se resistió un poco, pero se dejó arrastrar. Brian no miró hacia atrás. En su mente categorizó a la mujer de inmediato joven, descuidada, mentalmente inestable, probablemente drogada. Otro problema social con el que alguien más se encargaría. No era su preocupación. Él había entregado su cheque a la beneficencia esa noche. Había cumplido con su parte. Aún así, algo en la canción lo inquietaba. Se sacudió el pensamiento. «Estoy cansado. Ha sido un día largo». Leo miró por encima del hombro de nuevo. La mujer se inclinó hacia adelante susurrando, «Shh, duerme, cariño». Su mano rozó suavemente la cabeza del osito. Las palabras golpearon el pecho de Leo como un recuerdo. Esa voz, ese susurro así, era como su madre solía calmarlo. No solo la canción, sino la cadencia exacta, la forma en que el shh flotaba en el aire como un beso de buenas noches. Dejó de caminar. «Papá», dijo Leo con voz pequeña pero segura, «esa es mamá». Brian se quedó helado. Por un momento, la calle quedó completamente en silencio a sus oídos. Se giró lentamente sus ojos fijándose en la mujer detrás de ellos. Ella seguía sentada con los ojos bajos, los labios moviéndose al final del verso. La luz de la calle parpadeaba sobre ella proyectando sombras que hacían su rostro más difícil de leer. Pero Brian lo vio, la curva de su mandíbula, el color de su cabello y la tenue línea irregular en su mejilla derecha. Una cicatriz. Una parte de él se tambaleó por dentro. «No», dijo en voz alta más para sí mismo que para Leo, «eso no es posible». Se agachó ligeramente para mirar a los ojos de su hijo, tratando de mantener la calma. «Leo, tu mamá se fue. Tú lo sabes». Leo no parpadeó. Volvió a mirar a la mujer con la voz aún más baja. «Ella no se ha ido. Simplemente no ha vuelto a casa todavía». Brian abrió la boca para hablar, pero nada salió. En cambio, su mirada se dirigió una vez más a la mujer y a su pequeño y harapiento osito de peluche. Ella levantó la vista justo en ese momento solo por un segundo, y sus ojos cansados y distantes lo rozaron como un fantasma que no reconocía su propio nombre. Brian se enderezó, aclarando su garganta. «Vamos»,
dijo rápidamente. «Vámonos». Pero esta vez no tiró de Leo, simplemente se quedó allí. Y en la pausa, en el aliento inquieto entre un paso y el siguiente, algo en él, tan sólido y lógico durante tanto tiempo, comenzó a agrietarse solo un poco. La mañana llegó con un viento que se colaba entre capas de tela gastada. Donna estaba acurrucada al borde de una panadería con las persianas bajadas. Sus brazos rodeaban un oso de peluche descolorido que descansaba dentro de un cochecito de segunda mano. Las ruedas chirriaban ligeramente cada vez que lo movía hacia adelante y hacia atrás. Un movimiento rítmico suave, tranquilizador, maternal. «Hace frío hoy, Leo», murmuró apretando la bufanda alrededor del cuello deshilachado del oso. «Encontraremos un lugar más cálido pronto, cariño. Mami lo promete». Su voz era suave. Nunca hablaba en voz alta. Las voces atraían la atención y la atención traía miradas. Odiaba las miradas. Las miradas no la veían. No de verdad. La miraban a través de ella cuando no la juzgaban. Ella sabía lo que la gente pensaba, loca, sucia, inútil. Pero no estaba loca. Simplemente no recordaba todo. No recordaba de dónde venía ni por qué le dolía el estómago la mayoría de las mañanas con algo que no era hambre. Solo sabía que el mundo se había convertido en un lugar de sombras, y la única luz que quedaba era Leo. El Leo al que le daba pequeñas cucharadas de avena, el Leo al que acunaba suavemente durante las siestas de la tarde, el Leo que nunca lloraba, nunca se quejaba y siempre escuchaba. El Leo que era solo un oso, aún así lo llamaba mi niño. A veces los extraños dejaban monedas a sus pies u ofrecían sándwiches a medio comer. Ella aceptaba con gratitud, siempre educada. «Él también tiene hambre», decía, y rompía la corteza en trozos pequeños, colocando uno suavemente en el cochecito como si pudiera ser comido más tarde. Pero ella nunca rogó, nunca pidió. Eso no era lo que hacían las madres. Esperaban, observaban, protegían. Ella cantaba. Así era como lo recordaba. Su Leo real, aunque la imagen en su mente era borrosa como un cristal empañado. Un niño pequeño, cálido contra su pecho, sus dedos enrollados en su suéter, su respiración ralentizándose bajo el sonido de su voz. «Eres mi rayo de sol», cantaría casi susurrando. Una noche después de que comenzó la lluvia, Donna encontró refugio debajo de las escaleras metálicas detrás de una farmacia cerrada. El espacio era estrecho y húmedo, pero lo suficientemente seco. Abrazó a Leo el oso en sus brazos, cubriéndolo con la misma manta raída que siempre usaba. Luego cantó «Me haces feliz cuando el cielo está gris». Su voz tembló. Las notas se quebraron por el frío en su pecho, pero terminó el verso. Siempre lo hacía. Después se inclinó presionando suavemente sus labios sobre la frente de tela gastada del oso. «Mamá está aquí», susurró. «No tengas miedo». Cerró los ojos balanceándose ligeramente, y por un momento no tenía frío, no estaba rota, no era invisible. Era solo una madre esperando. Esa misma noche Brian no pudo dormir. Estaba acostado en la cama junto a su esposa Lisa, quien había apagado la lámpara y se había sumido en su silencio habitual. Nunca hablaban mucho por la noche. Últimamente apenas hablaban, pero su mente no estaba en ella. Estaba en la voz de esa mujer. Se le aferraba, suave, temblorosa, inquietantemente familiar. No quería creerlo. No tenía sentido, pero sonaba como ella. El mismo tono, la misma nota prolongada al final de Rayo de Sol. Se levantó descalzo sobre el suelo frío y abrió su laptop. Viejos videos. Hizo clic. La pantalla se llenó con el dulce caos de un primer cumpleaños. Globos, dedos manchados de pastel y risas. En el medio, ella estaba sentada en el sofá con el cabello rubio cayendo alrededor de su rostro, sosteniendo al bebé Leo contra su pecho. «Eres mi rayo de sol». La misma clave, la misma frase, el mismo vibrato suave. «Por favor, no te lleves mi rayo de sol». Brian contuvo la respiración, pausó el video y se recostó aturdido. «No», susurró. Pero algo dentro de él cambió.
Abrió el viejo informe del accidente archivos que no había leído en años. La noche en que el coche de Donna se había estrellado en el puente helado. Nunca encontraron su cuerpo, solo metal retorcido y cristales rotos en el lado del pasajero. Sangre, un abrigo quemado, presumida muerta pero no confirmada. Ella había estado conduciendo sola. Él no había estado allí. Su estómago se revolvió. Un detalle le parpadeó desde la esquina del informe: patrón de quemaduras consistente con la ruptura del cristal del lado del pasajero. Una cicatriz. La mujer en la calle tenía una cicatriz así. Brian cerró la laptop lentamente. Aún no podía decirlo en voz alta, pero los pensamientos le gritaban por dentro. ¿Y si no se ha ido? ¿Y si Donna está viva? ¿Y si él había pasado a su lado sin siquiera saberlo? Leo yacía en su cama, sus pequeños dedos apretando fuertemente el descolorido animal de peluche contra su pecho. El techo sobre él estaba pintado con suaves sombras de la luz del pasillo, pero su mente estaba en algún lugar muy lejano. No tenía sueño. No realmente. Sus ojos parpadearon lentamente mientras su memoria reproducía una melodía familiar en su cabeza como un sueño del que no podía despertar por completo. Nunca sabrás, querida, cuánto te amo. La voz no era fuerte, era cálida, cercana. Recordaba el sonido y la sensación que siempre lo acompañaba, los brazos de su madre acercándolo, el suave ritmo de su mano palmeándole la espalda cuando tosía y el suave aroma de su cabello cuando se inclinaba para besarle la frente. Casi podía sentir sus labios rozando su piel, la forma en que su voz bajaba ligeramente en «Por favor, no te lleves mi rayo de sol». Recordaba todo eso, pero su rostro era como tratar de sujetar agua. Cuanto más intentaba imaginarlo, más se le escapaba. Borroso, suave, seguro, pero no claro. Leo se sentó lentamente cogiendo su caja de crayones del estante junto a su cama. Sacó un trozo de papel de su escritorio y comenzó a dibujar con tranquila concentración. Una mujer sentada con las piernas cruzadas en una alfombra sosteniendo a un niño pequeño. Le puso un suéter verde. No estaba seguro de por qué, pero se sentía bien. Añadió un suave cabello amarillo que caía sobre sus hombros, sus brazos rodeando al niño y un osito de peluche. No el que sostenía ahora, sino el del cochecito de ese día, el roto al que le había cantado. Ahora apretó más el crayón delineando su sonrisa. No era grande, era suave. Más tarde esa noche, Lisa pasó por la habitación de Leo. La puerta estaba abierta lo suficiente para que ella pudiera asomarse. Él no estaba durmiendo. Estaba sentado en el suelo terminando un dibujo. Ella entró suavemente. «Hola, amiguito», dijo agachándose. «¿En qué estás trabajando?» Leo levantó la vista brevemente, luego mostró el dibujo. Su rostro estaba tranquilo pero serio. Lisa sonrió débilmente. «Esa soy yo». Leo hizo una pausa moviendo la cabeza una vez. «Esa es mamá», dijo en voz baja. «Mi primera mamá». Lisa parpadeó. «Oh, ella no está muerta», añadió Leo después de una pausa. «Solo está perdida». Las palabras se asentaron en el aire como nieve que cae. Lisa se quedó quieta con las manos relajadas a los lados, pero su boca no formuló una respuesta. Miró el dibujo de nuevo, luego retrocedió suavemente. «Ya veo», dijo en voz baja. «Es hermoso». Se fue sin decir otra palabra. Al día siguiente, Brian se sentó al volante de su coche con el motor al ralentí, las manos apretando el volante más de lo necesario. La calle por delante estaba tenue. El viento frío silbaba entre vallas oxidadas y los huesos metálicos de las viejas vías del tren. Se había dicho a sí mismo que esto era solo curiosidad, solo precaución, pero su corazón latía con fuerza. La vio al otro lado de la calle, cerca de una pared llena de grafitis. La mujer estaba sentada en una caja junto a un cochecito roto. Estaba sola con la cabeza gacha, el cabello rubio apagado bajo la luz naranja de la calle. Alcanzó el cochecito acariciando lentamente el pelaje de un oso de peluche, y entonces hizo algo que le apretó la garganta. Alisó el cabello del oso con los dedos exactamente de la misma manera que Donna solía alisar el de Leo cuando se dormía en su regazo. Brian contuvo la respiración.
Su agarre en el volante se aflojó. Salió del coche dudando por un momento antes de caminar lentamente hacia adelante. Al acercarse, ella giró la cabeza. La luz golpeó su rostro. Una cicatriz pálida, tenue pero visible, corría desde el borde de su pómulo hasta justo encima de su sien. Sus ojos se encontraron con los suyos asustados, frágiles, buscando e incluso en su confusión, incluso en su vacío, algo familiar se agitó. Brian se detuvo en seco. Sus labios se abrieron, su voz apenas escapó. «Donna». La mujer lo miró insegura, luego bajó los ojos rápidamente. Pero Brian no se movió porque por primera vez, no en un recuerdo, no en un video, sino en carne y hueso, ya no estaba seguro de que fuera una extraña. Por primera vez se atrevió a creer. Era justo después del anochecer. Cuando Brian regresó a la calle, que no podía olvidar las luces de la ciudad, aún no habían tocado las esquinas de esta tranquila cuadra. Solo un tenue parpadeo de un viejo letrero de una tienda de conveniencia destellaba en algún lugar más abajo de la calle. El aire frío le mordía la cara, pero apenas lo notó. En sus manos sostenía una sola taza de papel con un tenue vapor que se elevaba de la tapa. Esta vez no llevaba traje ni zapatos pulcros ni colonia pesada, solo un abrigo de lana gris y una bufanda suelta alrededor del cuello. Esta no era la versión de sí mismo que la gente conocía en las salas de juntas. Este era alguien más, un hombre con preguntas y una esperanza que casi temía nombrar. La vio en el lugar de siempre sentada en el bordillo junto al cochecito oxidado. El mismo abrigo, el mismo cabello desordenado, el mismo oso en sus brazos. Murmuraba suavemente, meciéndose ligeramente sin notarlo en absoluto. Brian se detuvo a unos pasos, se agachó lentamente y colocó la taza de té en el pavimento entre ellos. No la deslizó demasiado cerca, solo lo suficientemente lejos como para que ella pudiera alcanzarla si quería. Ella no lo hizo. Los brazos de Donna estaban apretados alrededor del oso de peluche desgarrado. Sus dedos apretaban la oreja de tela. Sus ojos no se levantaron. Su cuerpo parecía doblado sobre sí mismo, pequeño e inmóvil, excepto por el ligero tic de su pulgar acariciando la esquina de la manta que envolvía al oso. Brian se quedó agachado sin acercarse. «Yo conocí a alguien», dijo suavemente, «que cantaba esa canción». Los hombros de Donna se tensaron solo un poco. Su cabeza se inclinó ligeramente como si hubiera oído algo familiar en su voz, pero no habló. Sus ojos lo miraron fugazmente solo por un segundo, luego volvieron a caer a la acera. Brian esperó, luego preguntó con cuidado, «¿Tienes un hijo?» Por un momento nada, luego asintió apenas. «Sí», susurró, «se llama Leo». Fue un susurro empapado en memoria, mitad certeza, mitad sueño. Brian sintió que su pecho se apretaba. Un extraño aliento tembloroso se atascó en su garganta. Su corazón latió con fuerza contra sus costillas. No había esperado que ella respondiera. No así, no con ese nombre. No habló, no pudo. Sus manos se apretaron lentamente contra su pecho, calmando su respiración mientras el nombre resonaba en su cabeza como una campana sonando a través de la niebla. Leo. Nadie sabía eso. Nadie aquí. Nadie en este mundo en el que ella vivía ahora. El silencio se extendió entre ellos. Donna aún no lo había mirado completamente. Miró al oso meciéndolo de nuevo, susurrando palabras demasiado suaves para escuchar. «Lo perdí», dijo de repente con la voz áspera y distante. «Pero lo escucho en mis sueños». Brian vio cómo sus labios temblaban. No estaba llorando. No exactamente, pero algo dentro de ella se estaba fragmentando. «Él llora», continuó más al oso que a Brian, «y luego se detiene cada noche como un fantasma». Su respiración se enganchó. Comenzó a temblar los hombros, curvándose hacia adentro, como si se estuviera preparando contra algo que nadie más podía ver. Pánico no ruidoso, sino profundo. Un temblor recorriendo sus manos, su pecho, su voz. Brian no se acercó, no extendió la mano. «No quiero asustarte», dijo suavemente. «Yo solo...» Su voz se cortó. «Él no es un fantasma.
Es muy real y te extraña. Donna parpadeó sus dedos deteniéndose contra la tela del oso. Sus ojos aún bajos parecían de repente húmedos, pero no volvió a hablar. Brian se puso de pie lentamente observándola por un momento más. Luego dio un paso hacia atrás. Solo uno. «Volveré mañana», dijo. «Si está bien». No hubo respuesta, pero su agarre sobre el oso se aflojó ligeramente, y mientras él se alejaba, la taza de té seguía entre ellos intacta, pero ya no ignorada. El apartamento era pequeño pero cálido, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad, lejos de las frías aceras donde Donna había estado viviendo. Brian lo había arreglado todo, una enfermera de guardia, iluminación suave, ropa de cama cómoda y una cocina abastecida con té de manzanilla y miel. Nada grandioso, nada abrumador, solo seguridad, paz. Donna se sentó en el borde de la cama con las manos firmemente entrelazadas en su regazo. No había hablado mucho desde su llegada, solo asintió en silencio cuando le mostraron el lugar. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación, deteniéndose en la estantería llena de cuentos infantiles y la manta extra cuidadosamente colocada sobre el sillón. Brian se quedó cerca no demasiado. Él tampoco dijo mucho. Por ahora, el silencio se sentía más honesto que las palabras. A la tarde siguiente, llegó Leo con su pequeña mochila colgada de un hombro y un osito de peluche acunado en sus brazos. Tenía las orejas deshilachadas y un ojo de botón colgando de un hilo, pero lo sostenía como si fuera de oro. Entró lentamente en el apartamento, sus ojos escudriñando cada rincón. Entonces la vio. Donna estaba sentada junto a la ventana, la luz del sol atrapando los pálidos mechones de su cabello. Ella levantó la vista cuando la puerta se abrió. Sus ojos se encontraron. Ella no lo reconoció. Todavía no. Sus expresiones permanecieron tranquilas, incluso educadas, pero vacías, hasta que Leo avanzó sin decir nada y colocó suavemente su oso junto al de ella en la cama. Dos osos casi idénticos. Donna se quedó mirando con la respiración contenida en la garganta. Sus manos se levantaron temblorosas y flotaron sobre los dos juguetes antes de finalmente posarse sobre ellos, uno en cada palma. Pasó los dedos por la tela familiar, las sonrisas cosidas a juego, las costuras desgastadas. Algo se movió en su pecho, un calor, un tirón. Su voz salió en un susurro. «¿Por qué siento que te conozco?» Leo no respondió. Simplemente dio un paso adelante. Y con esa pequeña y segura forma que solo los niños pueden lograr, la rodeó con sus brazos. Ella se quedó paralizada. Luego, lentamente con dolor, le devolvió el abrazo. Sus brazos se plegaron alrededor de su pequeño cuerpo y su rostro se hundió en su hombro. Su cuerpo comenzó a temblar. Ni palabras ni sonido, solo el tipo de llanto silencioso que surge de algo profundo, antiguo y enterrado durante mucho tiempo. Brian se quedó en el umbral observando con la garganta apretada, los ojos vidriosos. No fue una reunión perfecta. Todavía no, pero era real y estaba comenzando. Esa noche Donna durmió en el dormitorio por primera vez acurrucada bajo la colcha que alguien había tejido a mano. Los osos de peluche estaban acurrucados a su lado en la almohada. En la sala de estar, Brian se sentó tranquilamente en el sofá escuchando el suave zumbido del calentador, el sonido ocasional de los coches que pasaban por debajo. En algún momento, un pequeño gemido salió del dormitorio. No fuerte, no de pánico, solo un nombre, Leo. Ella no sabía que lo había dicho en voz alta. Dentro de la habitación, Donna se agitó en su sueño. Su cuerpo se sacudió ligeramente, su frente húmeda. Su respiración se aceleró. Entonces llegaron los recuerdos. Flash tras flash. Los faros de un coche. El chirrido de los neumáticos. Sus brazos extendiéndose. La voz de un niño gritando, «Mamá». El sonido del cristal. Luego el silencio. Oscuridad. Y después de eso, nada hasta ahora. Se despertó con un jadeo sentándose de golpe. Su mano aferró la manta como un salvavidas. Sus ojos estaban muy abiertos, húmedos, frenéticos. Entonces, su mirada cayó sobre los dos osos a su lado. Su pecho se rompió. «¡Leo!», susurró de nuevo su voz quebrándose.
mi Leo, Dios mío. La represa dentro de ella cedió, y esta vez no lloró como alguien perdido. Lloró como una madre recordando el sonido de la voz de su hijo. Desde el pasillo Brian lo escuchó, y por primera vez en 5 años él también dejó caer las lágrimas. Los resultados llegaron un jueves por la mañana. Brian estaba solo en su escritorio con el sobre apoyado bajo sus dedos como un peso para el que no se había preparado. No necesitaba abrirlo, no realmente, ya lo sabía. Lo había sabido en el momento en que ella susurró el nombre de Leo con esa angustia en su voz que solo una madre puede llevar. Aún así, verlo por escrito hizo que algo en él finalmente exhalara. Donna Bennett es la madre biológica de Leo Blake. Se recostó en su silla con los ojos fijos en el techo, los bordes de su visión borrosos. Ya no era una cuestión de si, ahora era una cuestión de qué. Esa noche, Brian regresó a casa al tranquilo apartamento que compartía con Lisa. Ella estaba sentada en el sofá leyendo. Levantó la vista cuando él entró y algo en su expresión le dijo que ella ya lo sabía. Tal vez fue la forma en que su rostro había cambiado, o tal vez ella lo había visto venir mucho antes que él. Él se sentó frente a ella entrelazando sus manos. «Necesito hablar contigo». Lisa cerró su libro lentamente. «¿Es ella, verdad?» Brian asintió. «Sí, es la madre de Leo». La mirada de Lisa se suavizó no con tristeza, sino con comprensión. «Y también fue tuya». Él no lo negó. Ambos sabían que este matrimonio no se había construido sobre el amor. Había sido consuelo compañía, algo tranquilo a lo que recurrieron después de duelos separados. Lisa se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Siempre estuviste a medias en otro lugar, Brian. No lo resentí. Solo esperaba que tal vez pudiéramos crecer en algo estable». «Lo siento», dijo él con la voz apenas audible. Ella le dio una sonrisa triste. «No lo sientas. Ve a donde tu corazón nunca se fue». Ella se levantó, lo besó una vez en la frente y se fue sin empacar maletas ni dar portazos. Simplemente se fue, y fue el adiós más amable que él había recibido. A la mañana siguiente, Brian llamó suavemente a la puerta del apartamento donde Donna se estaba quedando. Ella estaba sentada junto a la ventana con el cabello recogido luciendo más fuerte que días atrás, aunque un silencioso nerviosismo parpadeaba detrás de sus ojos. Cuando lo vio se puso de pie, pero no se acercó. «Lo sé», dijo antes de que él pudiera hablar sobre la prueba. Él asintió. «Es real». Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Supongo que eso significa que realmente existí. Al menos para alguien». Brian dio un paso cauteloso hacia adelante. «Donna». Pero ella levantó la mano suavemente. «No soy la misma mujer que amaste», dijo con voz tranquila y firme. «Ni siquiera sé si soy yo misma ya». Él la miró. Realmente la miró la cicatriz en su rostro, la suavidad en su postura, el miedo que intentaba ocultar detrás de una fuerza silenciosa. «No», dijo lentamente. «Tú no eres la misma. Y yo tampoco». Ella tragó saliva con dificultad. «Pero sigues siendo la mamá de Leo», continuó. «Y sigues siendo la mujer que esperé. Simplemente no sabía que todavía estaba esperando». Donna parpadeó. Sus labios temblaron ligeramente. «No tengo un mapa para volver a ser quien era», susurró. «Tengo miedo de ser alguien nuevo, de no ser suficiente». «No tienes que ser ella», dijo él. «Solo tienes que estar aquí con nosotros». Hubo un largo silencio. Luego ella dio un paso adelante y él tomó sus manos entre las suyas. Eran pequeñas y frías, pero no se apartaron. «Somos un desastre, Brian», dijo ella en voz baja. Él sonrió a través de la opresión en su garganta. «Lo sé, pero somos nuestro desastre». Más tarde esa noche, Brian encontró a Leo acurrucado en el sofá dibujando. Levantó la vista cuando Brian entró. «¿Me recordó hoy?», preguntó Leo. Brian se sentó a su lado. «Él la está recordando más cada día». Leo asintió satisfecho. Brian rodeó a su hijo con un brazo. «Vamos a estar bien», dijo suavemente. «No perfectos, no fácil, pero juntos».
y eso era suficiente. Las mañanas comenzaron lentamente ahora. Donna se despertaba con el sonido de la suave luz del sol filtrándose a través de las cortinas. No alarmas, ni ruido de la calle, ni sirenas, ni fríos suelos de hormigón, solo calor y el tic-tac rítmico de un pequeño reloj de pared en el que había llegado a confiar. Una vez a la semana, se sentaba en una habitación tranquila con una terapeuta llamada Mara. Hablaban a veces con palabras, a veces solo en silencio. Fue extraño al principio nombrar cosas, decir trauma en voz alta, aceptar un dolor que ni siquiera había recordado por completo, pero poco a poco la niebla comenzó a disiparse. Entre sesiones, Donna aprendió a vivir de nuevo. Quemó el arroz la primera vez que intentó cocinar sola, luego se rió hasta llorar. Vio tutoriales de YouTube sobre cómo doblar camisas correctamente. Escribió en un sencillo diario de cuero: una línea al día. Hoy sonreí sin culpa. Hoy reí con Leo. Hoy no me sentí rota. El apartamento era modesto. 2 habitaciones, cortinas de color azul pálido, pero para ella se sentía como un palacio. Ahora había fotos en la nevera. Algunas borrosas de Leo con salsa de espagueti en la cara. Tomas espontáneas de Brian sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente, sonriendo de una manera que ella no había visto en años. El piano estaba cerca de la ventana, ligeramente desafinado. Viejas teclas de marfil amarillentas por los bordes. No había tocado una en años. La primera vez que se sentó sus manos temblaron, pero encontraron su camino. «Eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol». Sus dedos tropezaron en el segundo verso. Su voz se quebró, pero ella siguió adelante. Y cuando levantó la vista, Leo estaba parado junto a la puerta sosteniendo su oso, escuchando. No habló, solo sonrió. Leo tenía un proyecto, uno del que no le había contado a nadie. Comenzó con una caja de zapatos, luego unas cuantas hojas de papel, un pegamento marcadores. Lo llamó su cápsula del tiempo. Dentro colocó una foto de su mamá sosteniéndolo en el hospital, todavía cansada pero radiante. Un dibujo que había hecho la semana anterior, 3 figuras de pie bajo un gran árbol. Una tenía el cabello largo y amarillo. El viejo osito de peluche de su mamá, el que una vez había tratado como a él cuando no podía recordar, y una nota doblada con su letra impresa cuidadosamente: mamá no murió, solo se perdió, y ahora está en casa. Selló la caja con cinta adhesiva y la colocó debajo de su cama, no para olvidar, sino para recordar siempre lo lejos que habían llegado. Esa noche, Donna se paró frente al espejo. Por primera vez en 5 años no apartó la mirada. Su reflejo no era perfecto. La tenue cicatriz aún se curvaba a lo largo de su mejilla. Sus ojos tenían más peso del que una vez tuvieron. Pero la mujer que la miraba no estaba rota. Estaba sanando. Llevaba un vestido azul pálido que había guardado todos estos años en un bolso olvidado, arrugado, aún poco descolorido, pero aún suyo. Se cepilló el cabello, ahora más largo, dejándolo caer sobre sus hombros. Brian pasó por la puerta y se detuvo. No dijo nada, solo la miró como si fuera la primera vez que la veía en años. Ella se volvió hacia él sonriendo tímidamente. «Es solo un vestido». «No», dijo él suavemente. «No es solo cualquier cosa». Donna respiró hondo y por primera vez sintió que el aire la llenaba por completo. Todavía había trabajo por hacer, más terapia, más días difíciles. Pero por ahora había música, había risas, había panqueques con demasiada miel y cuentos para dormir con Leo acurrucado a su lado. Por ahora había vida y ella la estaba viviendo. El salón brillaba con la suave luz de las velas. Tonos dorados y crema vestían la habitación, pero nada atraía más la mirada que el piano blanco en el centro del escenario y la mujer sentada detrás de él, Donna. Llevaba un vestido azul sencillo y elegante. Su cabello crecido y suavemente rizado enmarcaba su rostro con una gracia tranquila. La tenue cicatriz en su mejilla aún era visible, pero esa noche no la definía. Era simplemente parte de su historia. Leo estaba sentado en la primera fila, sus pequeñas manos apretando las de Brian. Se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos muy abiertos, el corazón lleno.
Sabía que ese momento importaba, y entonces Donna comenzó a tocar. Las primeras notas de Eres mi rayo de sol resonaron claras y tranquilas, pero no era la nana de antaño. No exactamente. Sus dedos se movían ahora con más fuerza, con más certeza. Su voz cuando apareció era firme. No perfecta, pero verdadera. Eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol. Me haces feliz cuando el cielo está gris. La sala quedó completamente en silencio. Ya no era solo una canción, era supervivencia. Era maternidad. Era perdón para sí misma por los años perdidos por el dolor soportado en silencio. La gente en la multitud se secó los ojos en silencio. Algunos habían leído su historia en el periódico semanas antes. Madre desaparecida encontrada después de 5 años de silencio, pero escucharla cantar eso lo hizo real. Ella no era un titular, era un latido que volvía a sonar. Cuando la última nota se desvaneció, Donna se puso de pie e hizo una pequeña reverencia. Nadie aplaudió al principio no por falta de respeto, sino porque no se sentía como una actuación. Se sentía como una oración. Luego lentamente los aplausos llegaron suaves, creciendo y elevándose hasta una ovación de pie. Afuera del salón, la lluvia había comenzado suave y brumosa, del tipo que difumina las luces de la ciudad y las aceras resbaladizas. Leo corrió adelante saltando entre charcos con los brazos abiertos como alas. Brian abrió el paraguas, hizo una pausa y lo volvió a cerrar. Donna levantó una ceja divertida. No era ese el objetivo de traerlo. Él sonrió. No lo necesitamos. Ella miró hacia el cielo. El agua le rozó la cara. No fría, no inoportuna. Leo se dio la vuelta y gritó, «¡Papá, mamá, apúrense!». Brian le tendió la mano. Donna la tomó y juntos entraron en la lluvia. Nadie se apresuró, nadie apartó la vista, la gente los pasó por la acera. Algunos se detuvieron reconociendo a Donna. Otros simplemente asintieron a una familia que regresaba a casa bajo la llovizna. Para el mundo parecían ordinarios, pero para ellos cada gota se sentía como una gracia. Durante años todos habían estado huyendo del recuerdo del dolor de la verdad, pero ya no. Ahora caminaban a través de ello firmes y uno al lado del otro. Brian miró a Donna. Ella tenía los ojos cerrados por un momento, el rostro vuelto hacia el cielo. Paz. Él no había visto eso en su rostro en media década. Y Leo, empapado pero sonriente, corrió de vuelta para tomar ambas manos. En ese momento Brian pensó, ya no necesitamos paraguas porque ahora ninguno de nosotros se esconde. Y bajo el suave resplandor de las luces de la calle, sus huellas desaparecieron detrás de ellos limpiadas por la lluvia pero nunca borradas. Como ellos todavía aquí, todavía caminando, todavía juntos. Si esta historia conmovió tu corazón, aunque sea un poco, no olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en el botón de hype para apoyar a Soul Stirring Stories. Compartimos historias de amor, sanación y segundas oportunidades. Historias que nos recuerden que a veces, incluso en la lluvia más oscura, hay luz esperando al otro lado. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando el tipo de historias que permanecen contigo mucho después de que la pantalla se desvanece a negro. Gracias por mirar y recuerda, algunas personas no se han ido, solo están esperando ser encontradas.